Bueno, bien. Antes de abrir en el capítulo 31, el último capítulo, como dijo Elías, vamos a hacer un pequeño contexto de los últimos jueves, porque suceden muchas situaciones en paralelo, no en un eje de sincronía, no en el mismo momento, pero sí mientras sucede una cosa va sucediendo otra, y esta pequeña hoja de ruta intenta ubicarnos en tiempo y espacio. Como primer término, David huye de Saúl y se une al rey Aquis, ¿sí? Aquis le dice que vaya a la ciudad de Ziklag. Los filisteos se van a preparar para entrar en guerra con Israel. Y Aquis, este rey, le dice a David: vos tenés que venir conmigo, porque David tenía un pequeño ejército y conseguía cosas. Iba capitalizando a este personaje Aquis. Ahora, ¿qué sucede? En paralelo nos encontramos con que, por otro lado, mientras está sucediendo esto, Saúl ve el ejército que se prepara y empieza a tener miedo, ¿sí? Y consulta a Dios, y Dios no le responde a Saúl porque Dios ya se había apartado, ya se había alejado de Saúl. Y entonces, y leímos con Adrián hace 2 jueves, que Saúl consulta a un medium, ¿sí? a una adivina, y ahí pongo entre paréntesis, alianza con el enemigo. No consultó a Dios, ya se había alejado, pero fue a otra alternativa, ¿no? Y Dios nos libre, ya tenemos una reflexión acá, Dios nos libre de golpear las puertas del infierno para cualquier consulta que tengamos que hacer. Y todo lo que viene de la mano de la hechicería, de la consulta con los muertos, es algo que aborrece a Dios directamente. Pasa y esta divina, más allá de que está mal, logra que Saúl se conecte con Samuel. ¿Y qué dictamina Samuel? Lo vamos a leer en el capítulo 28, versículo 16. Y dice, 28, 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, dice Samuel, estaréis conmigo. Acuérdense, Samuel estaba muerto, pero estaba en una consulta a través de una visión de la divina. Le dice Samuel: y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra con cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Vemos este dictamen de Samuel diciéndole: próximamente vas a estar conmigo, es decir, próximamente vas a estar muerto. Entonces vemos esta escena. Los filisteos se están preparando para la guerra y volvemos a esa escena. Se movilizan, los filisteos se dividen en grupos y hay como una confrontación entre los gobernantes. Esto ya lo vimos el jueves pasado, porque le plantean a Aquis diciéndole: mirá, vos querés traer a David, pero es muy lógico, como decía Nahuel el jueves pasado, que David, para ganarse el favor de los israelitas, nos entregue con Monio en el medio de la guerra. Entonces, nos va a entregar. Y es así como el ejército filisteo avanza. Aquis le dice a David: volvé a Ziklag. Entonces, y vuelve a aparecer la palabra en paralelo, David va a Ziklag, el ejército filisteo avanza para pelear con Israel. Llega David a Ziklag y encuentra todo en ruinas. Los amalecitas habían destruido todo. ¿Por qué habían destruido todo? Porque Saúl en su momento no cumplió con el deseo de Jehová de que no quede ni una amalecita. Los amalecitas destruyeron todo. David encuentra fuerzas en el Señor, tiene un momento bisagra, un nuevo empezar, aprovecha la oportunidad. Dios avala el ataque
de David y su ejército, los amalecitas. David recupera todo, regresa a Ziklag y ahí llegamos al capítulo 31, la muerte de Saúl. Y es lo que vamos a desarrollar en este tiempo que nos queda. Pero traía esto no solo para contextualizar y para evitar quemarles los ojos con la pantalla, sino para que entendamos que no son compartimentos estancos las cosas que suceden en la Biblia. En el mismo momento y en paralelo se dan diferentes situaciones. Dicho esto, leemos entonces el capítulo 31 completo del primer libro de Samuel. Lo vamos a leer 2 veces, una vez completa y después a medida que resaltemos algunos principios vamos a ir leyendo los versículos de manera particionada. Dice, versículo 1, capítulo 31, primer libro de Samuel. Los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Claro, era el rey. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Entre paréntesis se cumple lo que dijo Samuel. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Versículo 9, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes, de Galaad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y viniendo a Jabes, los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. 3 principios vamos a resaltar para reflexionar sobre este capítulo. Y como es cortito, lo vamos a ir releyendo a medida que reflexionemos en estos principios, ¿sí? Digo principios porque siempre es bueno recalcar esto. Interpretamos la Biblia al presente en que se escribió la Biblia, aplicamos de manera contemporánea a nuestra realidad y a nuestro presente, y por eso extraemos principios que ocurrieron en otro momento de la historia, que se tienen que interpretar en el momento que ocurrieron, pero que nos sirven para nuestra reflexión en nuestro día a día, ¿sí? Por eso no interpretamos como nos conviene, si no estaríamos violando el texto bíblico. Y en primer lugar vemos la derrota del pueblo de Dios. La derrota del pueblo de Dios. Versículo 1. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros. Esto no es que te atrapamos, sino que lo alcanzaron con las flechas, lo hirieron, y tuvo gran temor de ellos. Entonces, ¿qué vemos en este primer punto?
vemos que el pueblo de Israel es derrotado por el enemigo, es la parte, digamos, obvia que sale de la historia, pero vemos también lo que le sucede a Jonatán y preguntamos, o yo me preguntaba al estudiar, ¿por qué? ¿Por qué le pasa esto a Jonatán? Porque en definitiva lo de Saúl era algo que estaba anticipado, estaba dictaminado, Saúl se había equivocado y estaba siendo víctima o victimario de sus propias decisiones. Pero Jonatán, ¿qué tuvo que ver? Y hay una respuesta para esto, o por lo menos podemos inferir una respuesta, y es que el pecado es así, no conoce de límites. Y no el pecado de Jonatán, sino el pecado de Saúl. ¿Sí? No es que yo peco, total, no pasa nada, nadie se entera. Sí pasa. Y si nosotros traemos el principio a lo que es la vida en el pueblo de Dios, en la iglesia de Dios, y tenemos actitudes como las que tuvo Saúl, y pensamos, no, no pasa nada, nadie se entera, nadie lo ve. Número uno, bien infantil el comentario, Dios lo ve, pero número dos, todas las decisiones y todas las cosas que hacemos que a Dios no le agradan afectan al cuerpo de la iglesia porque estamos afectándonos nosotros como miembros de la iglesia. Por eso, como reflexión, el pecado siempre golpea a las personas que están alrededor. El pecado siempre golpea a las personas que están alrededor. ¿Sí? Y esto es lo que sucedió en esta derrota del pueblo de Israel. El pecado de una persona, el pecado y la obstinación de Saúl generó y tuvo como consecuencia que se perjudique él, su familia y también el pueblo. Respecto de Jonatán y el comentario que hicimos, podrá parecer injusto, en definitiva es un comentario o es una apreciación hasta subjetiva, pero podemos concluir en que cumplió el propósito de Dios y el propósito que Dios tenía para su vida y le dio gloria a Dios, motivo por el cual aún en el día de hoy hablamos de la vida de Jonatán y se lo recuerda por cómo él se dejó utilizar por Dios. En segundo lugar, el desprecio de Saúl. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Pero su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella, se suicidó. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. ¿Por qué decimos el desprecio de Saúl? Porque él tuvo desprecio hacia los filisteos, él tuvo desprecio hacia su propio pueblo, hacia el pueblo de Israel, él tuvo desprecio a sí mismo y también tuvo desprecio a Dios, aún en esa condición de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque fíjense el versículo 4, ¿qué esperaría uno de leer de una persona que en algún momento tuvo una relación con Dios? Yo esperaría haberme encontrado con esto, que entonces dijo Saúl, oh Jehová, me arrepiento de mi pecado, gracias por concederme este último minuto, libra a mi pueblo si es tu voluntad de los filisteos. ¿No? Uno hubiera esperado que tenga esa actitud, sin embargo lo vemos en una actitud totalmente contraria. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se burlen. Estaba en una posición totalmente orgullosa. Estaba en una posición en donde en el último minuto de su vida, porque lo tuvo la posibilidad de arrepentirse y sin embargo no lo hizo. Y para reflexionar y pensar, lo trasladamos a nosotros como reflexión. Y decimos esto, ¿por qué cuesta tanto arrepentirse? Siendo cristianos, cometiendo errores muchas veces, ¿por qué cuesta tanto arrepentirse? ¿Por qué el orgullo escala muchas veces tan alto en nuestras vidas? Saúl pensó en sí mismo
hasta el final. La imagen o cuidar la imagen frente al enemigo pudo más que cuidar la imagen con Dios. Y en lugar de recuperar, aunque sea por un instante, su relación con Dios, él se autodestruyó. Por eso decimos que la verdadera tragedia de la historia es que en el último instante, en el último momento de su vida, no se arrepintió. Fíjense, después léanlo en casa, hasta... ¿cómo lo puedo decir? Es medio pudoroso porque es bastante sangriento el capítulo. Y si te toca estudiarlo, la primera vez que lo lees decís, y bueno, ¿cómo lo relaciono? ¿Qué exégesis podemos hacer? De la sangre, de que la espada, de que traspaso. Pero cuando uno va interiorizándose, va entendiendo lo que sucede alrededor y va viendo las actitudes, se da cuenta de que esta es la verdadera tragedia. Tuvo la oportunidad de terminar en paz, aunque sea como ese ladrón de la cruz, y sin embargo no lo hizo. Por eso estamos a tiempo de volver a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados, siendo cristianos incluso. Constantemente nos tenemos que arrepentir porque no es que tenemos que recibir al Señor Jesús de nuevo en nuestro corazón, ni pedirle, ni decirle que creemos en Jesús, que perdone nuestros pecados para ir al cielo. No es esa instancia. Nosotros tenemos que ejercitar una vida de confesión y de arrepentimiento porque cometemos, y son varios los errores que cometemos, o por lo menos puedo hablar en ese aspecto en primera persona. Y de eso se trata, de corregirnos y de mantenernos en el camino recto. Cuando nos torcemos, volver a Dios para mantenernos en el camino recto. Pero puede ser que alguien en este lugar o el día de mañana alguien escuche esta charla, este mensaje, esta parte de la Biblia, y la Biblia enseña que estamos lejos de Dios y que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados porque Jesucristo en la cruz del Calvario murió para saldar la deuda que teníamos todos y que tenemos todos con Dios, porque el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aparta de Dios y el pecado nos prepara para una eternidad sin Dios si es que no nos arrepentimos de nuestros pecados y volvemos a Dios. Por eso la clave, gracias, constantemente es, siendo cristianos, arrepentirnos, confesar nuestras faltas delante de Dios. Y si alguien escucha esto y no es hijo de Dios, no es cristiano, hoy es el día de salvación para poder arrepentirnos. Y hoy le escribí un mensaje a Mauri porque él el otro día habló de la circular concéntrica. ¿Vieron cuando dice en el libro de los Hechos que me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? No me acordaba la frase que había dicho, le pregunté, me lo dijo. Y acá vemos en el versículo 6, como si fuese una circular concéntrica a la inversa. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su escudero, todos sus varones y después todo el pueblo. Fíjense cómo se va expandiendo, ¿sí?, el error y el pecado y cómo afecta a todos quienes están alrededor. En tercer lugar, tercer y último principio, el despojo del pueblo. Versículos 7 al 10. Dice, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-San. Saúl dejó todo desprotegido por el pecado y el anhelo de querer hacerle un mal a David. Por supuesto que entiendo que para Saúl fue difícil aceptar que iba a ser desplazado del lugar de rey que estaba ocupado para que vaya
en su lugar otra persona. Pero todo el pueblo fue despojado en definitiva por una actitud de una persona que se obsesionó con otra persona y que en vez de proteger el pueblo lo desprotegió para llegar o intentar dañar a David. Y fíjense cómo en este caso los filisteos despojan, huye el pueblo de Israel, otra parte es ejecutada. A Saúl le dan, si me permiten el término, la propia medicina, porque fíjense que los filisteos operaron de la misma manera que se había operado con Goliat. Le cortaron la cabeza y no hubo piedad. Y esto nos enseña también, o podemos reflexionar en esto, que el enemigo, ¿sí? Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, no andamos con espadas por la calle, pero tenemos otro tipo de enemigos. Y el enemigo no tiene misericordia. El enemigo quiere matar, quiere hurtar y quiere destruir. Quiere hundirnos lo mejor posible, distanciarnos de Dios lo más que podamos, ¿sí? Y como en el momento del huerto del Edén intentó el enemigo interrumpir la comunión entre Dios y Adán, entre Dios y Eva, y entre Adán y Eva, así intenta todos los días. Y el enemigo, grabémonos siempre esto, no tiene misericordia. El enemigo no tiene misericordia. No hay que dar margen para que actúe el enemigo. Tampoco hay que olvidar la deshonra de los filisteos a Dios y al pueblo, porque esta es una parte de la historia, así les fue en el futuro que seguro más adelante estudiaremos. Entonces, en lugar de construir el reinado, quiso destruir a David, a quien el mismo Saúl transformó en su propio. Entonces, en definitiva, ¿por qué murió Saúl? Y lo buscamos en el primer libro de Crónicas, o yo lo busco, no lo busquen ustedes, capítulo 10, versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, el hijo de Isaí. ¿Sí? Y vemos en este capítulo 31 cómo termina la vida de Saúl. No dejó ni un reino estable a nivel ni social, ni a nivel moral, ni a nivel económico, ni a nivel militar, ni mucho menos a un nivel espiritual. Ni mucho menos a un nivel espiritual. A diferencia de David, que lo vimos el jueves pasado, recupera todo luego de encontrarse nuevamente con Dios. ¿Sí? Y Saúl, en cambio, pierde todo por estar lejos de Dios. Dicho sea de paso, yo les leo en Crónicas, capítulo 29, primero de Crónicas 29, cómo termina David, para tener un índice de comparación. Dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Y reinó en su lugar Salomón, su hijo. ¿Sí? Vemos cómo terminó David, que también cometió sus errores, pero siempre volvió a Dios. Y no tuvo un último minuto, tuvo mucho tiempo a partir de que se arrepintió y restauró su relación con Dios. Leemos los últimos versículos. Pero oyéndolos de Jabes, de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Vemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 11, versículo 9, que en su momento Saúl defendió a este grupo de personas de Jabes. Y estas personas me hablan de un juicio justo. ¿Por qué? Porque más allá de que se termine
en este caso Saúl, haya terminado de una manera vergonzosa, estas personas no recuerdan a alguien solo por aquello que hizo que es malo, sino que también lo recuerdan por aquello que hizo que es bueno. Y en definitiva nosotros tomamos de la Biblia para reflexionar en nuestro día a día, pero no nos convertimos en jueces midiendo o criticando o juzgando a Saúl. Y si lo juzgamos, tenemos que juzgar todo y tener un conocimiento integral de lo que hizo bien y lo que hizo mal. Pero eso le queda a Dios. Lo que rescato es este juicio justo y rescato que estas personas respetaron la autoridad. A pesar de cómo era la autoridad, respetaron la autoridad. Respetaron en ese momento al primer rey de Israel, autoridad que quizás perdió autoridad, pero que seguía siendo autoridad y parece un juego de palabras, pero respetaron la autoridad. Entonces, concluyendo, en primer lugar vemos la derrota del pueblo de Dios, en segundo lugar vimos el desprecio de Saúl y en tercer lugar el despojo del pueblo. Como conclusiones, muere el primer rey de Israel. En este capítulo, Dios había abandonado a Saúl y en todo el primer libro de Samuel, en este primer tomo, vamos a seguir con lo que es el segundo libro, vemos tanto virtudes como errores de Saúl. Pero lo importante es que las decisiones que tomó Saúl fueron las que lo llevaron a este estado de guerra y hay consecuencias dolorosas de las malas decisiones que se toman, ¿sí? Vamos a estudiar más adelante y conocemos la historia de Mefiboset, ¿no? Y siempre nos recortamos este aspecto de la actitud de David, de la gracia, que lo comentamos mucho en la cena y que está bien, pero todo eso se dio por un ataque ¿de quién? De los filisteos. ¿Por qué? Porque en su momento ¿quién tomó malas decisiones? Saúl. Entonces vemos cómo las malas decisiones perduran también en el tiempo y cada cosa que decidió Saúl lo llevó a tener diferentes consecuencias. Saúl, siendo llamado por Dios, rechazó la voluntad de Dios y es así como terminó su vida. Tuvo el último minuto para arrepentirse, no lo hizo y no quiso en definitiva que Dios sea el rey de su vida. Él quiso ser rey hasta el último momento y así terminó. Termino con esto. Todos vamos a enfrentar nuestro capítulo 31 en nuestra vida en algún momento. Que podamos reflexionar, autoevaluarnos constantemente para ver qué tenemos que ajustar delante de Dios, qué tenemos que confesar, ¿sí? Qué tenemos que confesar no solo a Dios, sino también a algún hermano. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, dijo, he pecado contra el cielo, le dijo al padre, y contra ti, ¿no? Uno peca contra Dios y contra el que está al lado. Entonces quizás también hay que evaluar cosas que no se han sanado y que quedan en cada uno, pero en definitiva, que cuando lleguemos a nuestro capítulo 31 podamos tener las cuentas claras con Dios, podamos estar en paz con Dios y quizás no esperar a nuestro capítulo 31, sino hoy hacer esta revisión y saber que Dios demanda que estemos a cuenta en todo momento con Él, con una vida en comunión plena, limpia, y cada vez que nos equivocamos, porque mañana nos vamos a equivocar, poder acercarnos al trono de la gracia con acceso libre y abrir el corazón para arrepentirnos de aquellas cosas malas que hacemos. A partir del jueves que viene comenzamos con el segundo tomo de este libro enorme que es el libro de Samuel. Gracias y que Dios nos bendiga.